Continuamos después de estos minutos de publicidad con nuestra entrevista de los martes. La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha iniciado una campaña informativa para incrementar el número de familias acogedoras de la región. Para ello, tenemos a José Ricardo Navarro, jefe de Servicios de Familias y Menores. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué hay? Buenas noches. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el acogimiento familiar? Bueno, el acogimiento familiar es una medida de protección, como tenemos otras. Digamos que sería la primera medida en la que optaríamos una vez que, por las circunstancias que sean, los servicios de protección de menores tomamos la decisión de que un menor está en una situación de desprotección y por tanto lo tutelamos, sería nuestra primera medida referente, porque además es la medida que más normaliza la situación del menor en ese tránsito, en ese proceso de separación de su familia, hasta que, si es posible, pues vuelve a retornar con ella. Eso es es la figura más natural, la que le da al menor todo lo que nosotros le damos a nuestros hijos, por tanto le da amor, le da cariño, le da educación, le da riñas, le da desafectos, le da la normalidad como a cualquiera de nuestros hijos. Por tanto, es la primera medida de referencia en todo el sistema de protección. Primero porque es la más natural, luego porque legalmente es la que la ley nos dice que debemos acudir en primer caso, ¿no? En esto estamos. ¿Cuáles son los objetivos del acogimiento familiar? Esencialmente el acogimiento familiar, lo que tenemos que pensar, lo primero es que es una medida temporal que ofrece a un niño que está circunstancialmente en una situación de desprotección la posibilidad de vivir en un ambiente familiar lo más normalizado posible, ¿no? Y lo más parecido y además complementario suyo. Y todo esto mientras que dura todo el proceso de reconstrucción de su familia biológica por las circunstancias que sean, para que el menor, en el menor plazo posible, pues pueda retornar con ella. Este sería el objetivo del acogimiento familiar. Estás hablando eso, que es una medida temporal. Siempre. No puedes ser un poco más, afinar un poco sí, más. Sí, yo creo que este es el proceso hasta que... Este es el tema fundamental. Yo creo que esto es lo que hay que pensar, porque además esto lo diferencia de otras figuras de protección. Es decir, precisamente además en esto la ley es muy taxativa, es decir, es temporal. Siempre hay una posibilidad de retorno con la familia biológica, por eso los puntos de partida abre dos caminos distintos, por ejemplo, para la adopción que para el acogimiento, dos caminos que además no confluyen nunca. Se equivoca quien piense que puede participar de esta medida pensando que al final el camino es que va a tener una adopción diferida de un menor. No es así, siempre hay un factor que es temporal, porque precisamente la fuerza del acogimiento, el compromiso que le pedimos a las familias que acogen es que es temporal y que sin que se pueda determinar un tiempo cierto, pues antes o después, a lo mejor nunca, pero a lo mejor de aquí 4 meses, la familia biológica del menor se ha reconstruido, le puede dar todo lo que el menor necesita y la salida natural es que el menor retorne con su familia. Eso hay que saberlo cuando uno opta por esta figura, que es una figura, por otro lado, ya digo, que tiene posiblemente ese vaivén emocional, ¿no? Bueno, claro, es que luego al final un menor está en mi casa, pero luego se va, pero que a la vez tiene la satisfacción de que has cumplido un objetivo, es decir, tú desde el principio, tú y tu familia, porque esto no puede ser nunca una cuestión de uno, sino de todo, de la familia o de su entorno más cercano, apoyar este acogimiento. Al final, tu objetivo es que ese menor retorne o que busque o que acabe en una figura de protección más definitiva, a lo mejor en una adopción, porque acaba no siendo viable un retorno con una familia biológica o el retorno con la familia biológica. Al final, la satisfacción de que has conseguido un objetivo y mientras tanto le has dado a ese menor lo más grande que tienes, que es tu casa, que es tu familia, que son tus padres, que son tus amigos, que es la vida que tú tienes, que no hace falta ni que sea muy grande ni muy... es tu vida y esa vale, ¿no? Pero entonces por eso hablamos de
que es una situación incompatible, ¿no? El acogimiento con la adopción, porque en un principio puede ser que se llegue a dar, ¿no? Pero en un principio acoges y pasado el tiempo el niño vuelve con su familia biológica, ¿no? Sí, sí, puede incluso que en un momento determinado, pongo un ejemplo, tienes un acogimiento de urgencia que puedes tener, que son estas familias que un menor se ha producido una situación de conflicto y están dispuestas 24 horas al día, todos los días del año, para decir, oye, que hace falta que este menor no va a ir a entrar en una institución, que hace falta un acogimiento, y ellos están dispuestos en cualquier momento para acogerlo, sabiendo que ese acogimiento de urgencia tiene un máximo de 6 meses, ¿no? Y que luego ese menor o retorna con su familia o se va a un acogimiento permanente, o a lo mejor, si las circunstancias están claras, quiero decir, de que no hay un retorno definitivo con su familia, pues se va a una adopción. Pero nunca el acogedor sería el adoptante. Cuando acoges a un niño, sabes que puede ser bebé, ¿no? De 0 meses hasta... Hasta 17 años, a cumplir 18. Esos son los menores que tenemos tutelados. Por cierto, en Albacete, 265 menores en este momento, a fecha de hoy mismo, ¿no? Y por tanto, todas esas edades. Es verdad que hay una tendencia a que se acojan los menores, seguramente entre la franja 0,6 años, 0,7 años, pero hay muchos menores que tienen 8, que tienen 9, que tienen 12, que tienen 14, que tienen los mismos derechos, las mismas necesidades y que pueden generar el mismo afecto para que se lo demos y para darlo que cualquier otro menor. Ahí pensemos que una situación de desprotección se puede dar por muchas causas y créanme, ninguna es imputable al menor con seguridad. ¿Y la Administración regional? ¿Qué papel tienen aquí? Bueno, ¿Qué apoyos ofrece? En la Administración regional, en este caso concreto la Consejería de Bienestar Social, tiene un compromiso claro en este momento con el programa de acogimiento. De hecho, por eso desde el 13 de mayo estamos en esta campaña de acogimiento familiar, que por cierto, en Albacete empezamos la primera sesión informativa que hicimos justo antes de esa campaña, en esa precampaña fue en Ellín, por tanto es un doble placer estar aquí esta noche porque en aquel momento pensamos que Ellín era una sociedad solidaria y una sociedad comprometida, tanto la población como el ayuntamiento, para que pudiéramos afrontar, para que pudiéramos dar ese primer paso y la consejería, aparte de toda la campaña que estamos haciendo, hay un servicio, en este caso me toca a mí dirigirlo, el Servicio de Familias y Menores, donde tenemos en concreto una sección de acogimiento y adopción, donde hay técnicos muy capacitados que acompañan en todo el proceso, desde luego a los acogedores, también al menor y también a la familia biológica para ver sus capacidades para producir ese retorno. Ese proceso que está en todo momento por debajo de esta medida, que es el acogimiento familiar, quien decida dar ese paso lo tiene que tener claro. Les vamos a apoyar siempre 24 horas al día. Tenemos un teléfono, además de 24 horas para atender cualquier urgencia que se pueda producir en cualquier acogimiento, y va a contar, ya digo, con un grupo de psicólogos y trabajadores sociales, psicólogas y trabajadoras sociales, que van a estar a su entera disposición para acompañarlas en este proceso. Que no nos engañemos, a nosotros nos interesa, queremos que, si estamos hablando de que en este momento hay 148 menores, aproximadamente de esos 268 que les decía, casi el 56% nos gustaría que fuera el 70% o que fuera el 75%, que les van a acompañar, digo, en un proceso que no debemos engañar a nadie, no es un proceso fácil, que es muy gratificante, pero que es un proceso difícil, que es un proceso de armonización del menor con nuestra familia, pero también de nuestra familia con el menor, donde además a la vez todos estamos haciendo un trabajo para apoyar a esa familia biológica para que se recomponga. Es decir, es un trabajo
afectivo, pero si se quiere también técnico en el mejor sentido del término, de los propios padres acogedores, porque además en ese proceso tienen que acomodarse también a los ritmos de una familia biológica y también a los ritmos que marcamos la administración, que somos al final los que tomamos decisiones que en un momento determinado pues pueden conllevar que en un transcurso de un tiempo y con los procesos que se tengan que establecer, pues el menor retorna con su familia biológica y en ese camino también la acompañamos, igual que le hemos acompañado dándole afecto y haciéndole entender al menor cuál es su historia de vida. Que estamos aquí, que le estamos ayudando, pero que además tiene una familia biológica con la que se ve en los términos en los que establece. Esa pregunta me resulta interesante. Durante todo el proceso, ¿el menor ve a su familia biológica? Sí, en los términos en los que la familia vaya recomponiéndose y vaya adquiriendo las habilidades parentales que le han ido faltando y que, bueno, pues el menor se va estableciendo una cadencia de visitas, mayor, menor. Habrá momentos en que, como todas las relaciones humanas, y esto hay muchas relaciones humanas de muchas personas, pues tendrá picos, habrá momentos en que igual está funcionando muy bien y de repente pues hay circunstancias que ese tipo de reacciones se vienen abajo y hay que recomponerlas y hay que darse más tiempo, en fin. Siempre supervisado por vosotros. Siempre supervisado por nosotros y lo regulamos nosotros. Mientras que el menor está en este proceso, la tutela la tiene la Junta de Comunidades, la tiene la Administración y, por tanto, tomamos decisiones las que consideramos más oportunas, siempre para el menor. Siempre para el menor. Aquí no hay nada más que un objetivo y es que el menor se siga creciendo en las mejores condiciones posibles. El acento no está puesto en los adultos, ni en la familia acogedora, ni en la familia biológica, está puesto en el menor y cuál es el acompañamiento que entre todos, familia acogedora, familia biológica y administración, damos para que el menor se desarrolle en las mejores circunstancias posibles. Y ahora la pregunta te la hago al revés. Cuando el menor vuelve con su familia biológica, sigue manteniendo contacto con la familia de acogida, es a elección del menor, dependiendo del... Sí, e incluso de las propias... del vínculo que haya creado, eso ¿no? es, de las propias familias. Se pueden dar muchos casos, ¿no? Pero, vamos a ver, hay familias biológicas que ya con un menor retornado que se siguen viendo con las familias de acogida porque se genera un vínculo en ese proceso, cumpleaños, navidades, ¿no? Donde hay otras que no, y no pasa nada. Es decir, al final, la mochila, las cosas que tú le has echado en la mochila a ese menor, mientras que ha estado en tu casa con tu familia, las va a llevar siempre. Es decir, no nos engañemos, al final estamos hablando de que durante un momento determinado es como nuestro propio hijo y por tanto, en esto de las crianzas, pues al final tú aportas lo mejor que tienes, lo mejor que sabes y lo mejor que puedes. Y bueno, pues esos mimbres están en una mochila que antes o después crearán un cesto que debe ser el adecuado. Esto es lo fundamental. Y para eso, ¿qué es lo que pedimos? Realmente compromiso con ese menor, compromiso afectivo con ese menor. Y para eso valen todas las familias, todos los tipos de familias. No hay que ser rico, hay que ser afectuoso, comprometido. Da igual qué color tengamos, da igual cómo pensemos, da igual si somos familias monoparentales o monomarentales, si somos del mismo sexo o no. No hay ningún requisito previo. No, hay que querer tener a ese menor y tener capacidad y querer sacrificarnos, en este sentido que estamos hablando, a aportarle lo mejor que tenemos. Esto es a lo que estamos llamando a las familias, a las personas, ¿no? Es decir, el único requisito es que si estamos hablando de una pareja o de una persona tiene que ser al menos mayor de 25 años o si son dos miembros de la pareja tener uno al menos más de 25 años. Este es el planteamiento y a partir de ahí
haríamos todo esto que estamos hablando aquí muy rápidamente, es un proceso en el que luego hay formación, luego hay acompañamiento en la toma de decisiones, porque no es una decisión de, bueno, pues yo quiero ser acogedor, bueno, vamos a verlo, vamos a saber esto qué conlleva, y al final en un proceso donde nos reunimos con los compañeros, con los técnicos de 4, 5 o 6 sesiones, pues al final tomamos una decisión. Mucha gente que tiene el primer impulso, acabado este proceso, y dice, esto no es lo mío. Pues mucha gente que empieza titubeante descubre que sí es lo suyo, ¿no? Esto, en cualquier caso, siempre hay acompañamiento. Y en el proceso de decisión no es un proceso de decisión de repente en caliente, sino que merece la pena que hagamos una reflexión tranquila, porque, y bueno, tranquila, y también que determinemos en ese proceso cuál es cómo queremos participar de ese acogimiento. Es decir, bueno, pues yo quiero ser una familia de urgencia, yo sé que voy a tener un bebé, que voy a tener un niño que tal, y que ese tiempo, que lo voy a tener 6 meses, pero que yo quiero hacer eso, o Claro. que me voy a mover en un marco temporal de máximo 2 años y luego pues otro, o bueno, o yo soy capaz de afrontar que voy a ir a un acogimiento, lo que nosotros llamamos permanente. Que no se engañen, nunca es permanente, en todo caso es indefinido, aunque la ley lo llama permanente, porque siempre hay una posibilidad de retorno, aunque se pierda en el tiempo. Puede ser que a lo mejor, bueno, pues te encuentras con un menor que llega a los 18 años y está en un acogimiento, pero siempre la filosofía del acogimiento es que hay una posibilidad de retorno con su familia. A los 18 años, pues hay menores que retornan con su familia biológica porque así lo deciden, o hay menores, algunos menores, que deciden que son adoptados por una familia que han estado en acogimiento, pero ya no están dentro del circuito de protección. ¿Vale? Este sería. Entonces, nos ha dado algunos datos. ¿Sacamos la conclusión de que somos solidarios o no somos solidarios? Yo creo que sí. Yo creo que, vamos a ver, a mí me ocurre una cosa, y yo creo que si todos lo reflexionamos, ¿no? El lema de la campaña es porque si lo piensas acoger es lo tuyo, pues seguramente si lo pensamos acoger es lo nuestro. ¿Por qué vamos a ser como país, o como comunidad o como provincia, vamos a ser más insolidarios que otros? Es decir, si en otros países de nuestro entorno, no estoy hablando de Finlandia, estoy hablando de Francia, estoy hablando de países que son exactamente igual que nosotros, las tasas de acogimiento familiar se mueven alrededor del 75%, ¿por qué nosotros nos vamos a conformar con el 56% en nuestra provincia? ¿Qué nos hace distintos? Nada. Simplemente es un problema de conocimiento y seguramente de dar el primer paso. Es decir, somos capaces de hacerlo cuando hablamos de menores saharauis, somos capaces de afrontar el acogimiento de familias que están viniendo en situaciones muy penosas. Bueno, es simplemente que entremos en ese circuito. En el momento que entremos en el circuito, somos una sociedad tan solidaria como cualquier otra, estoy seguro. Y entonces, bueno, pues esto es un poco conocimiento y atrevernos a dar el primer paso, porque si lo pensamos seguramente acoger es lo nuestro. Pues yo creo que es una buena oportunidad, ¿no?, para animar desde aquí a... Sí, yo les diría además que quien después de esta conversación tenga el gusanillo, que tenga la tranquilidad que este es un proceso en el que vamos a apoyarles continuamente, que hay mucha gente detrás de esto, muchos técnicos, personal muy cualificado para conseguir que esto salga bien. Y que salga bien en el marco temporal, en el tiempo que sea, que no pasa nada, porque al final la misión cumplida es saber que ese menor que ha estado con nosotros ha retornado con una familia que ha hecho todo el esfuerzo, porque cuando llegan para recuperarlos es porque han hecho todo el esfuerzo para normalizar su situación, y nosotros en ese tiempo lo hemos acompañado para que vuelva con su familia, con toda la fuerza y con todos los aprendizajes que han debido tener en ese tiempo. Y ese tiempo que ha estado con nosotros no es un paréntesis oscuro en su vida, sino que es un paréntesis lleno de vida y lleno de alegría. Este es el objetivo. Bueno, pues Ricardo, yo creo que ha sido muy breve la exposición de este proyecto, porque podríamos hablar horas, podríamos hablar largo y tendido. Si quieres añadir algo más. Pues de verdad que ha sido un placer retornar allí a hablar de acogimiento familiar,
y créanme que tenemos mucha esperanza en la sociedad de albaceteña y si quieren en la sociedad llenera, porque creemos que teniendo los mimbres, es decir, teniendo una sociedad comprometida, que lo es en otras muchas cosas, porque no se las voy a destapar a ustedes, contando además con el apoyo de unos servicios sociales como tiene el Ayuntamiento de Llín y un ayuntamiento comprometido, esto nos tiene que salir bien, seguro. Muchas gracias. No, a ustedes, siempre. Gracias. Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Les emplazamos a una nueva cita mañana a esta misma hora. Buenas noches.